El año era 1511. Lo que hoy en día se conoce como México no existía, y a esa región se le conocía como Mesoamérica. Esa región estaba llena de civilizaciones y pueblos distintos, pero dominaba principalmente un imperio, el Imperio Mexica. Los mexicas, también llamados aztecas, fundaron su imperio en 1325 y eran muy devotos a sus dioses, y esta devoción motivó la conquista de otros pueblos hasta el punto de volverse la civilización más poderosa de Mesoamérica. Para que se den una idea de lo poderosos que eran los más numerosos con 6 millones de habitantes, eran muy avanzados tecnológicamente y su territorio y sus vasallos se expandían desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México. Sin embargo, a pesar de su indiscutible hegemonía, hubo pueblos que no se dejaron dominar por ellos. Tal era el caso del reino tlaxcalteca, un pueblo grande y belicoso enclavado en territorio mexica. Lograron resistir los continuos ataques mexicas durante 50 años y continuamente daban problemas a los mexicas. Recuérdenlos, porque los tlaxcaltecas serán de vital importancia para más adelante. A pesar del poder mexica por tierra, estos no estaban al tanto de lo que sucedía a cientos de kilómetros de sus costas. Por esos años, un hombre leal al Imperio Español llamado Cristóbal Colón descubrió América, y después de eso un hombre llamado Diego Velázquez conquistó Cuba y se hizo gobernador de aquella isla. Estas conquistas, sumado a la misión evangelizadora y el deseo de grandeza, permitió que varios llevaran a cabo expediciones para descubrir más de esa zona del mundo. Por ahora, ninguno de los dos imperios estaba al tanto de la existencia del otro, pero gracias a las expediciones eso estaba a punto de cambiar, y el contacto entre estos dos acabaría cambiando la dinámica en todo el continente. En 1511 empiezan las expediciones con la expedición de unos tipos llamado Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Sé que no parece importante, pero créanme que esto importa. 18 personas, entre ellos estos dos, partieron en una expedición hacia el Darién, pero al tercer día de expedición, una tormenta los llevó hacia las costas de la península de Yucatán. Esta expedición terminó en un fracaso. Tan solo sobrevivieron 3 de la tripulación, entre ellos Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, quienes fueron tomados prisioneros por los mayas, pero estos dos serán más importantes más adelante, así que recuérdenlos. Después, en 1517, Francisco Hernández de Córdoba emprendió otra expedición y llegó a Yucatán. Los mayas, que ya estaban al tanto de la existencia de los españoles, los recibieron en canoas y los reconocieron llamándolos por el nombre de Castilan, y después los invitaron a tierra firme. Sin embargo, los españoles fueron emboscados y la expedición de Córdoba también fue un fracaso, pero por lo menos cuando iban camino de regreso a Cuba, descubrieron Florida. Este segundo fracaso motivó a otra expedición, esta vez bajo Juan de Grijalva. Este no encontró resistencia tan feroz por parte de los nativos, lo que le permitió llegar hasta el actual estado de Tamaulipas. Ahí Grijalva se encontró con un enviado del emperador mexica Moctezuma II. Grijalva recibió varios regalos de este enviado con el objetivo de satisfacer su ambición y que los dejaran en paz. Pero poco sabían los aztecas que estos atractivos regalos tuvieron el efecto contrario, y después de que Grijalva regresara a Cuba, los españoles harían de todo menos dejar en paz a los mexicas. Bien, después de estas expediciones de chiste vino la expedición real, la expedición de Hernán Cortés. Pensarán que esto lo digo nada más para cautivar su atención o algo, pero no es así. Esta expedición fue mucho más grande que los demás, pues los españoles se habían dado cuenta que estos nuevos pueblos eran más fuertes y belicosos de lo que pensaron. Por lo que en febrero de 1519 el gobernador de Cuba envió 11 barcos y 500 hombres hacia una nueva expedición, y al mando de ellos estaba Hernán Cortés, un militar confiable y distinguido que estaba a punto de hacer historia. Cortés pasó primero por Yucatán. Ahí recogió a Jerónimo de Aguilar, quien para este punto ya llevaba varios años viviendo entre los mayas, por lo que sería un intérprete valioso. Después de eso, Cortés siguió la misma ruta que expediciones anteriores. Pasaron por el actual estado de Tabasco, donde los españoles se enfrentaron a los mayas chontales en la batalla de Centla. En Centla, Cortés salió vencedor, y los caciques mayas le ofrecieron varios regalos. Entre los regalos estaba una mujer llamada Malitzin, quien sirvió de intérprete a Cortés junto con Jerónimo de Aguilar. Después de esto se produjo el primer contacto entre Cortés y los mexicas. Cuando llegó a Veracruz,
Cortés fue bien recibido por un grupo de representantes de Moctezuma, quienes le entregaron regalos para saciar su ambición. Una vez más, esto tuvo el efecto contrario, y tras recibir los regalos, algunos de los hombres de Cortés pidieron volver a Cuba para mostrarle todo lo que habían obtenido de los mexicas al gobernador. Pero Cortés, habiendo visto la riqueza de estas tierras, se negó a regresar. Convenció a su tripulación de intentar una conquista y arrestó a los que se negaron a seguirlo. Además, estableció un ayuntamiento, fundando así la Villa Rica de la Veracruz, y se desligó del mando de Cuba para ponerse bajo las órdenes directas del rey de España. Con esta hábil maniobra, la conquista de México había comenzado. El ejército de Cortés empezó a ir hacia la capital del Imperio Mexica, una ciudad enorme llamada Tenochtitlan. En el camino, Cortés fue testigo de los abusos de los cobradores de impuestos mexicas hacia sus vasallos, y se dio cuenta de la profunda división del imperio. De hecho, el cacique de Zempoala ofreció ser aliado de Cortés para liberarse del resto de aztecas, y Cortés felizmente aceptó, pues supo que estos hombres serían valiosos aliados en esta tierra desconocida. Después de eso, unos hombres se rebelaron y trataron de regresar a Cuba para informar a Diego Velázquez de lo que sucedía, pero los lograron detener, y para evitar que algo así volviera a repetirse, Cortés ordenó que todos sus barcos excepto 3 fueran desmantelados. Y también empezó a escribir una serie de cartas llamadas cartas de relación directamente para el rey de España, las cuales son uno de los textos más famosos sobre la conquista. Mientras Cortés iba en su camino a la capital, llegó a territorio tlaxcalteca, donde fue atacado. Y fue aquí donde por primera vez se hizo evidente la clara diferencia en tecnología militar entre Europa y América. Tras someter a los tlaxcaltecas, estos hicieron una alianza con los españoles. Una alianza que probaría tener un papel decisivo en la conquista. Luego Cortés llegó a Cholula, un señorío independiente que era un centro político y religioso importante. Ahí fue bien recibido con comida y alojo, pero Cortés fue informado de que supuestamente Moctezuma trataba de emboscarlo ahí. Así que, sin verificar la veracidad de esa sospecha, los españoles y sus aliados arrasaron con la ciudad en un hecho conocido como la Matanza de Cholula. Esto fue importante porque tras eso los pueblos vecinos quedaron impactados, y a partir de ahí ninguno se atrevió a meterse en su camino. Al poco tiempo, los españoles llegaron a lo que hoy en día es la Ciudad de México, que en ese entonces, como mencioné antes, se llamaba Tenochtitlan. Era una ciudad enorme, para estándares de la época, de 215,000 habitantes, y capital del Imperio Mexica. Cortés había logrado ganarse el respeto de pueblos cercanos y la alianza de Tlaxcala, pero aquí estaba justo a las afueras de la ciudad más importante de todo el continente, una que Cortés estaba dispuesto a tomar. En Tenochtitlan, los españoles se encontraron personalmente con Moctezuma cerca del Templo Mayor, y luego se alojaron en el Palacio de Axayácatl, donde una vez más los españoles se maravillaron de los tesoros que había dentro. Días después tomaron preso a Moctezuma con la excusa de que un cacique había matado a alguien. Con eso pensaron que habían hecho su títere a Moctezuma, pero la población quedó evidentemente disgustada. En la ciudad el ambiente estaba tenso, y para empeorar la situación, en Cuba llegaron las noticias de lo que estaba haciendo Cortés, por lo que Velázquez envió a Pánfilo de Narváez con la orden de arrestarlo. Cuando Cortés se enteró de que Narváez había llegado a tomarlo preso, fue personalmente a confrontarlo, mientras que dejó a Pedro de Alvarado a cargo de las tropas en Tenochtitlan. Cortés llegó y se enfrentó a Narváez, en un enfrentamiento donde le sacó un ojo y logró convencer a sus hombres de que se le unieran. Y aunque Cortés había tenido éxito, Alvarado había cometido un error grave, pues mientras Cortés se encontraba lejos, Alvarado se encontraba en una celebración religiosa en Tenochtitlan, y ahí ordenó que masacraran a todos los presentes, y a este hecho se le conoció como la masacre de Toxcatl o del Templo Mayor. Y gracias a esto los mexicas quedaron completamente en contra de los españoles, y cuando Cortés llegó fue mal recibido. Pero para calmar a la población y librarse de problemas, Cortés mandó a Moctezuma a calmar a su pueblo, pero los aztecas lo mataron lanzándole piedras y una flecha. Con esto era más que obvio que Cortés estaba en serios, muy serios problemas, por lo que planeó salirse de la ciudad junto con todos sus hombres durante la noche. Los españoles salieron del palacio de Axayácatl en plena noche. Muchos de ellos aprovecharon la ocasión para robarse uno que otro tesoro, y entonces salieron con mucho sigilo. Sin embargo, un civil los vio y alertó a todos de lo que estaba pasando. El ejército mexica se lanzó a su persecución y se desató una masacre.
Cientos de españoles fueron asesinados o se ahogaron tratando de cruzar el lago de Texcoco. Solo unos pocos cientos de los aproximadamente 1500 hombres que tenía Cortés sobrevivieron. Famosamente, después de eso, Cortés lloró debajo de un ahuehuete, y a esta masacre se le conoció como la Noche Triste. Después de la Noche Triste, los restos del ejército español iban camino hacia territorio aliado en Tlaxcala mientras iban siendo acechados por el ejército azteca y se iban enfrentando en una que otra escaramuza. Entonces, el 7 de julio de 1520, en un lugar llamado Otumba, 400 españoles y alrededor de 800 tlaxcaltecas se dispusieron a enfrentar a 10.000 aztecas. Aunque se consideró la posibilidad de capitular, no estaban dispuestos a hacerlo, pues tanto españoles como tlaxcaltecas sabían del terrible destino que sufrían los prisioneros de guerra. Pero para suerte de Cortés, esa no era la única diferencia entre las tácticas americanas y europeas. Los mexicas pretendían tomar prisioneros a los españoles, a diferencia de lo que pasaba en Europa, donde el objetivo era principalmente matar o causar retiradas. La batalla empezó cuando el comandante mexica Matlatzincatzin ordenó que se rodeara a los españoles, y estos formaron un círculo de piqueros con el que pretendían resistir el ataque. Entonces se desató una batalla brutal. Los mexicas hicieron carga tras carga, lo cual les costó muchas vidas, y ambos bandos se intercambiaron flechas. Los españoles también llegaron a disparar armas de fuego, pero no contaban con suficientes para hacer una diferencia. Tras varias horas de sangriento combate cuerpo a cuerpo, Cortés comunicó a sus hombres un plan para acabar con la batalla. Gracias a sus aliados tlaxcaltecas, supo que si lograban matar al comandante mexica y obtener su estandarte, el ejército mexica se retiraría y la batalla quedaría ganada. Entonces Cortés, junto con varios jinetes, cargó contra Matlatzincatzin. Cuando llegaron, Cortés logró derribarlo y otro soldado llamado Juan de Salamanca lo mató con una lanza, lo que causó la victoria española durante esta batalla. Tras la humillante derrota en Otumba, los enemigos del Imperio Mexica se empezaron a ir sobre ellos, todos al mismo tiempo. Por un lado, la viruela, una enfermedad que trajeron los españoles, estaba devastando a la población mexica. Y también, tras lo que pasó en Otumba, muchos otros pueblos se unieron a la lucha junto a Cortés. Entonces Cortés aprovechó y mandó a construir a varios bergantines. Reunió a un ejército de 200,000 hombres, de los cuales la mayoría eran indígenas, y sitió Tenochtitlan. Cortés empezó a sitiar la ciudad con una ventaja tecnológica enorme y una formidable igualdad numérica. Durante 75 días, los bergantines y cañones de bronce españoles aplanaron la ciudad, y sus aliados, la viruela y el hambre, mataban a cientos de mexicas al día. Cortés logró penetrar hasta el Templo Mayor, donde sus hombres y sus aliados saquearon palacios y templos mientras arrasaban con la población civil. Además, el capitán de un bergantín capturó al nuevo emperador Cuauhtémoc. Esta fue por mucho la batalla más brutal de toda la conquista, pero por fin, tras 3 brutales meses de asedio y decenas de miles de muertos de ambos bandos, el 13 de agosto de 1521, con su emperador capturado y su ciudad en ruinas, el Imperio Mexica por fin cayó. Ese mismo día, el 13 de agosto de 1521, como dije antes, Cuauhtémoc fue capturado. Ya en el cuartel de Cortés, Cuauhtémoc le pidió que lo asesinara con la daga que llevaba en el cinturón, pero Cortés se negó. Después de eso ordenó que le quemaran los pies para que confesara la ubicación de los tesoros que no les permitieron llevarse a los españoles durante la Noche Triste. Pero Cuauhtémoc, soportando los maltratos, simplemente le respondió: «Estoy en algún deleite o baño», mientras estaba siendo torturado. Luego de la caída de los mexicas, Cortés y Alvarado se fueron a conquistar Centroamérica. En el camino, en 1525, Cortés ordenó la ejecución de Cuauhtémoc. Después, en 1535, se estableció el virreinato de la Nueva España, con lo que empezarían cientos de años de hegemonía española, no solo en América, sino también en el mundo. Aunque comúnmente se enseña esto como la conquista de México, la verdad es que esto fue solo el inicio. En las décadas que siguieron, los españoles conquistarían otros pueblos como los purépechas en Michoacán o los mayas en Yucatán y Centroamérica. De hecho, hablando de mayas, Gonzalo Guerrero, el náufrago español del que hablamos al principio del video, se unió a los mayas en su lucha contra los españoles. Como verán, este proceso de conquista fue mucho más extenso y grande de lo que se enseña comúnmente. Pero si quieren oírme hablar sobre algún otro hecho como la conquista de Honduras, de Perú, o la expedición de Francisco Vázquez de Coronado en lo que hoy en día es el sur de Estados Unidos, como ya sabrán, eso será para otro video.